Bueno, para que conozcan un poco, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales es una entidad académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil. Es un laboratorio especializado en investigación, docencia y transferencia tecnológica en la infraestructura civil. Y es el responsable de ejecutar las actividades de fiscalización, evaluación, actualización y asesoría técnica asignadas por las leyes 8114 y 8603 para garantizar la calidad y la eficiencia de la inversión pública en la red vial del país. Como les decía, la NAM está adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil y esta a su vez está organizada en un departamento administrativo. Hay laboratorios, entre los cuales está un área de construcción, un área de transporte y pavimentos y un área de metrología. Adicionalmente, hay 3 programas de investigación: el programa de ingeniería estructural, el cual está representado por mi persona el día de hoy, el programa de infraestructura del transporte y el programa de ingeniería geotécnica. Para que tengan un poco de conocimiento sobre lo que hace el programa de ingeniería estructural, que es el que organiza la actividad del día de hoy y al cual estoy representando como coordinador. Mi nombre es Rolando Castillo y un gusto tenerlos acá. Es contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural en Costa Rica, fortalecer la posición de la Universidad de Costa Rica como institución académica y de investigación mediante el apoyo a la docencia y a la investigación que realiza la Escuela de Ingeniería Civil, y velar por las responsabilidades que le asigna la Ley 8114 y su reglamento, específicamente en lo que es la materia de infraestructura de puentes. El programa está dividido en 2 unidades. Está la unidad de puentes y está la unidad de estructuras. Tenemos una unidad de puentes con 8 profesionales y la unidad de estructuras la trabajamos a través de los profesores de la Escuela de Ingeniería Civil. Si quisiera más información sobre lo que hacemos, ya sea como el ANAME como un todo o el programa de ingeniería estructural específicamente, los invitamos a que ingresen a la página del ANAME y también, ¿por qué no?, a través, ver todo el trabajo que realizamos a través de las redes sociales. La charla del día de hoy, el objetivo general, lo que busca es mostrar el uso y beneficio del galvanizado por inmersión en caliente, en varillas de refuerzo y aceros estructurales. Y los objetivos específicos de esta presentación es explicar el proceso de galvanizado en caliente del acero y mostrar las ventajas que tiene el galvanizado por inmersión en caliente de varillas de refuerzo y aceros estructurales y su relación directa con la vida útil. Hoy tenemos para esta charla al expositor, al máster Emanuel Ramírez Gutiérrez, quien con formación académica tiene una licenciatura en Química Industrial, especializado en Medio Ambiente por la Universidad Nacional Autónoma de México, y además de eso cuenta con una maestría en Ciencias de la Energía y Tecnología con especialidad en baterías de litio de la Universidad de Ulm en Alemania. Experiencia profesional, bueno, está con la Asociación Mexicana de Galvanizadores desde el 2016 y también sirve como consultor para la International Zinc Association de Latinoamérica desde el 2020. Además, brinda apoyo técnico para los galvanizadores de México, desarrollo de la cultura de galvanizado por inmersión en caliente también en México y en Latinoamérica. Y hoy, gracias, lo tenemos por acá. Es una gran oportunidad tener a alguien con tanto conocimiento en este tema y por lo tanto agradecemos a Emanuel su presencia el día de hoy. Quería comentarles que la actividad de hoy vamos a solicitarle a todos los participantes que pueden, si tienen dudas, que por favor esas dudas, consultas, dejémoslas hasta el final para poder que la presentación sea lo más fácil para el presentador. Bueno, con eso estaríamos. Muchas gracias y le paso la palabra a Emanuel. Entonces, como ya bien mencionaba el ingeniero Rolando, yo trabajo para la International Zinc Association como consultor para la difusión del uso de zinc como recubrimiento anticorrosivo. Me invitó Grupo H7 a dar un curso y esta plática que para mí es muy importante. Siempre la interacción con los estudiantes es lo que más me divierte, ¿no?
Muchas veces ya los profesionales consolidados, y hablo por experiencia propia en México, por ejemplo, se resisten, ¿no?, al cambio, no están abiertos a lo que mostramos, y para eso es esta presentación, ¿no? Trabajo para MEGAC, como ya bien mencionó, y para esta Asociación Latinoamericana de Galvanizadores también, que tiene como objetivo que cada uno de los países en donde existen plantas o asociaciones de galvanizado, pues vaya y comparta lo que hay en su país, y alcancemos un nivel, un conocimiento, y nos retemos en buenos términos de país a país, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del HIC o galvanizado por inmersión en caliente? Pues proteger al hierro o al acero de la corrosión, ¿no? Es una capa de zinc que, de acuerdo a la norma internacional de galvanizado ISO 1461, exige un mínimo de 98.5% de zinc, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué quiero decir con eso. Pero algo bien importante que hay que mencionar es que normalmente en todos los países de Latinoamérica donde no existe esta cultura, pues se instala la estructura, se queda ahí, y bueno, dice el gobierno, ya no me interesa, ¿no? Ahí se queda, que le venga el problema al que sigue, yo no lo protejo. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que va sucediendo cuando la corrosión empieza a atacar las estructuras, ¿no? Y el objetivo también para nosotros como usuarios, ya me estaba espantando, nosotros como usuarios es naturalmente saber que el puente o el edificio, la escuela, la universidad en la que estamos entrando se asegura, ¿no? Y muchas veces también por la situación geográfica de Latinoamérica, ¿no?, que está en el anillo de fuego, ¿no?, la franja de fuego del Pacífico, que es muy susceptible a erupciones volcánicas, terremotos, etcétera, pues exige que la estructura o la infraestructura del país esté, de todos los países, que esté protegida, ¿no? ¿Qué es el proceso de galvanizado? Es muy sencillo. Aparentemente, cuando yo entré, le preguntaba a uno de los expertos en la materia, ¿qué es, no? Yo me preocupaba y decía, no, tengo que aprender de esto. Bien fácil. Imagínate que tú tienes un churro y lo metes en chocolate y sale cubierto de chocolate. Tú, eso es el galvanizado por inmersión en caliente. Pero, claro, lleva una preparación. Ese acero, ese hierro que nosotros vamos a galvanizar, tiene una preparación y necesita ser sometido a un pretratamiento, por supuesto, para estar limpio y que el zinc pueda tener un buen anclaje, ¿no? Empezamos, el primer paso es el que está a su extrema izquierda, es una limpieza cáustica. Puede ser una limpieza también ácida, una mezcla de ácidos, de diversos ácidos, ¿no? Esto ya depende de cada galvanizador. Normalmente, y lo más general, es utilizar sosa cáustica, que es hidróxido de sodio, en diferentes proporciones, vamos a verlo también, a temperatura de 60 a 70 grados, ¿no? Posteriormente viene un enjuague para remover, obviamente, todo el exceso o la sosa que haya quedado sobre la superficie. Pasa un decapado, que es un decapado, no es más que un ácido que va a quitar todas las pequeñas partículas de sal o de herrumbre que se deposita sobre el acero o el hierro, y lo va a limpiar, ¿no? Posteriormente, obviamente, pasa un enjuague, es agua, normalmente pH es neutro, ajá, y de ahí viene este paso que es bien importante, la solución de flux. La solución de flux es una mezcla de sales, cloruro de zinc con cloruro de amonio en diferentes proporciones. Ajá, depende también del tipo de material que estemos galvanizando. En un galvanizado general o por lote, un comodín puede ser una sal doble o sal triple. ¿Qué quiere decir? Un poco más de una de las sales que la otra. Vamos a verlo también más adelante. Entonces, si ustedes han visto, por ejemplo, cuando alguno de ustedes ha soldado una tubería de cobre, por ejemplo, con un coplecillo o algo ahí, primero tenemos que lijar, tenemos que aplicar una pastita, ajá, y cuando nosotros aplicamos la soldadura, esa pasta se derrite o lleva a cabo el trabajo de fijación de la soldadura al cobre. No es exactamente lo que hace la solución de flux, solo que en una escala más grande, ¿no? Posteriormente, y a veces entre la solución de flux y el baño de zinc, hay un precalentamiento, un secado. ¿Para qué? Para eliminar todo lo que pueda haber de agua, ajá, presente, y viene el baño de zinc, ¿no? El baño de zinc fundido, que es el corazón de una empresa de galvanizado. Entonces,
se lleva a cabo la inmersión, se mete el churro en el chocolate, sale, se afinan los detalles y se libera la pieza, ¿no? Se pueden galvanizar desde tornillos o tornillería, elementos de sujeción muy pequeños, hasta elementos estructurales, ¿no? Con los que se hace steel framing. La industria eléctrica también utiliza mucho los monopolos galvanizados, la industria del petróleo. Vamos a ir viendo aplicaciones poco a poco, ¿no? Un poco más a detalle para que tengamos esta información, ¿no? No se va a hacer un examen, no les voy a preguntar, pero para que sepan, como lo mencionaba, es un desengrase alcalino, hidróxido de sodio, que mediante un proceso de saponificación, las grasas se separan de la superficie del acero y se puede eliminar esta grasa, estos aceites de la superficie del acero. Les mencionaba también, existe un desengrase ácido que es una mezcla de ácidos, ¿no? Ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido glicólico también. Depende también mucho del trabajo del galvanizador y de la suciedad con la que venga el material, ¿no? Lo que les mencionaba se lleva a cabo en el desengrase, el proceso de saponificación, una emulsificación y se dispersan, ¿no? Las partículas. No voy a entrar mucho en detalles químicos, no todos somos químicos. Entonces es el principio básico con el que funciona el desengrase dentro de la planta de galvanizado, ¿no? El enjuague simplemente nos va a limpiar esos excesos que haya sobre la superficie del acero y venimos al decapado. Lo que más normalmente se utiliza es el ácido clorhídrico en la mayoría de las plantas del mundo. Estados Unidos sí llega a usar ácido sulfúrico o ácido fosfórico por el poder decapante que tiene, ¿no? ¿En dónde o cómo basamos ese poder decapante? Si ustedes ven, por ejemplo, la fórmula del ácido clorhídrico, es una HCl, ¿no? El ácido sulfúrico tiene dos H's, que son los protones, lo que le van a dar un mayor poder de decapado, y el ácido fosfórico pues tiene tres. Entonces es la razón por la que a veces ellos eligen ácido sulfúrico o ácido fosfórico, ¿no? La principal razón de ser de este decapado es limpieza de la herrumbre de los óxidos o de los óxidos que se depositan como resultado de la interacción entre el acero y el hierro y el medio ambiente, ¿no? Hay una gráfica que sintetiza esto. Simplemente quise poner esto a diferentes temperaturas para que vean que, por ejemplo, a 40 y 60 grados, en el caso del ácido clorhídrico, pues el ácido clorhídrico, como saben, no es un líquido, es un gas disuelto en un líquido. Entonces los tiempos se van a ver afectados, van a ser menores. ¿Por qué? Porque la presión de vapor subirá y el ácido clorhídrico se evaporará. En el que nosotros nos vamos a basar es la de la extrema izquierda, con temperatura ambiente, en el que los tiempos de decapado pueden alcanzar 15 minutos, a veces pueden dejarse un poco más o pueden dejarse menos, dependiendo de la suciedad o de la cantidad de contaminantes o de herrumbre que tenga el material. Posteriormente viene el enjuague, otro enjuague, y de igual manera que nos evita que los contaminantes que pueda tener todavía el acero, la pieza de acero, vayan a ser arrastrados a la tina de flux. La tina de flux es muy importante mantener ciertos parámetros. Vamos a ver también en una de las diapositivas más adelante, para evitar ciertos problemas en el recubrimiento, ¿no? Esto simplemente es para que ustedes vean que las concentraciones pues pueden variar de planta a planta, ¿no? En cuanto a hidróxido de sodio, en cuanto a ácido clorhídrico, normalmente y en general se pueden utilizar concentraciones de ácido entre 10 y 15%, volumen, masa volumen, y 9 y 14%, ¿no? Este es un ejemplo de una planta cualquiera, ¿no? Que le funcionaban otras concentraciones. También es aceptable, pero digamos que el comodín va entre 9 y 15% de concentración de ácido. En la curva que les mencioné de Klein-Gum, que es, digamos, un resumen o el que mantiene un óptimo funcionamiento del decapado, bueno, nos dice que también tiene que haber un equilibrio entre las sales de hierro y la concentración de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mayor cantidad de sales de hierro,
igualmente la presión de vapor del ácido clorhídrico sube y nos daña la estructura, empieza a dañar la salud de los trabajadores. Y para eso muchas veces también el galvanizador emplea un inhibidor para evitar que se evapore, ¿no? Manteniendo las concentraciones de ácido clorhídrico que les mencioné. El flux, como les dije, es una mezcla de estas dos sales. Puede ser en diferentes proporciones, por supuesto. El cuadraflux, que tiene mayor proporción de alguna de las sales, se utiliza principalmente, por ejemplo, para tubos o tubería o en un proceso continuo, que es diferente a lo que estamos tratando, pero es para su información, ¿no? El más comodino, la mezcla que más se usa es una mezcla proporcional, una mezcla doble de estas sales, y se tiene que controlar este parámetro de pH. El pH no es más que, por ejemplo, el agua que tomamos tiene un pH muy cercano a 7, ¿eh? Por obvias razones no podemos nosotros tomar algo con un pH de 2, un pH de 1, porque nos afectaría, ¿no? A pesar de que los ácidos gástricos tienen un pH hasta menor. Pero bueno, el pH que hay que controlar en esta disolución, en esta tina, va de 3,5 a 4,5. No debemos dejarlo salir de ese rango. ¿Por qué? Porque si lo dejamos de salir de este rango, el galvanizado puede presentar ciertos problemas, ¿no? El recubrimiento puede presentar ciertos problemas, y aparte que la combinación de sales no se comportará de la misma manera o no logrará el objetivo de lograr limpiar la pieza a la perfección o protegerlo de la oxidación. El nivel de hierro es muy importante, mantenerlo abajo de 5 gramos por litro. La densidad es un parámetro extra que va entre 12 y 20 grados Baume, puede llegar hasta 26 en plantas que son muy nuevas, ¿ah? Pero de cualquier manera, si nosotros controlamos bien la concentración de las sales y el pH, pues realmente la densidad va a ser un plus, ¿no? Pero estos son los parámetros que hay que controlar. Ahora, obviamente las dos sales, tanto cloruro de zinc como cloruro de amonio, tienen diferentes puntos de fusión, pero hay que cuidar que en el precalentamiento, si es que se utiliza precalentamiento antes del baño de zinc, no supere los 120 grados centígrados. Vamos a ver más adelante por qué. Las funciones del flux, prácticamente, aparte de todas estas reacciones ahí que se ven muy bonitas, es limpiar a detalle el acero. Una vez que el flux entra en contacto con el acero, va a crear una capa protectora, y cuando va entrando al zinc fundido, va a llevar a cabo se lleva a cabo un mecanismo en el que se produce ácido clorhídrico, como vemos en el paso número 4, el segundo decapado, y va a limpiar todas las impurezas más pequeñas que hayan quedado en los poros del acero, ¿no? Esa es la principal función del flux, y esto que permite que el zinc tenga una muy buena adherencia. Esto simplemente es para mencionarles cómo son las proporciones, ¿no? Cómo va aumentando la proporción del cloruro de amonio conforme, si es doble, es una proporción 2:1, 2 cloruro de amonio contra una de cloruro de zinc, etcétera. Esta, les mencionaba los de los 120 grados, porque esta es una mezcla eutéctica, que es una mezcla eutéctica, es algo que tú mezclas, y aunque tengan propiedades diferentes, el comportamiento ante la temperatura va a ser uno solo. Entonces, a los 150 grados se descompone. Entonces, por eso es importante mantener un enfriamiento, un precalentamiento a menos de 120 grados centígrados. Porque si nosotros lo elevamos, se descompone, entonces estos pasos ya no se llevan a cabo y no hay un buen anclaje del zinc. Este número ACN es el número de cloruro de amonio, simplemente es para saber la proporción. Muchas veces en Europa se utiliza, ¿no? Como lo mencioné, ¿no? En el caso de los tubos o de la tubería galvanizada en continuo, ya llegan y dicen, ¿sabes qué? Compras el producto, compras el flux con un número de cloruro de amonio de 1.6, entonces tú ya sabes que es la proporción 4 de cloruro de amonio contra 2 de cloruro de zinc. Estos son los parámetros ideales que tiene o que debe tener el flux, un pH entre 3,5 y 5,5, diría 4,5 es lo ideal. Y la mezcla o la cantidad de sal como un todo
entre 400 y 425 gramos por litro, ¿no? Ahora, hay quienes también utilizan el flux a alta temperatura, como lo hacen con la sosa cáustica entre 50 y 60 grados. También ayuda a que el material saliendo se seque más rápido. Tenemos también otro parámetro de control, que es la cantidad de hierro por litro, ¿no? 5 gramos, hay quienes pueden tenerlo en menos de 2.5, es difícil por el arrastre que hay de todas las tinas. Y los compuestos orgánicos totales, ¿no? Eso casi nadie los cuantifica, pero hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Lo que les mencionaba, en el secado precalentamiento no debe exceder los 120 grados centígrados a unos 20 minutos. ¿Por qué 120 grados centígrados? Porque obviamente después de 100 grados, a nivel del mar será la temperatura de ebullición del agua, pero estamos asegurando que no haya agua atrapada en las piezas de acero, ¿no? Se utiliza también para evitar este choque térmico tan fuerte que hay entre la pieza que está a temperatura ambiente, a 20 grados centígrados o un poco menos, a cuando la metemos nosotros al zinc fundido que está a 450 a 445 grados centígrados, ¿no? Esto nos va a ayudar a ciertas cosas como ahorrar zinc, reducir tiempos de inmersión naturalmente. El recubrimiento va a ser de mejor calidad. Y como les comentaba, el horno de secado es de acuerdo a las necesidades del galvanizador y del material que se esté galvanizando, ¿no? Obviamente ya este es un ejemplo de una empresa que instala y hace los hornos, pero cada vez es más preciso el control de temperatura, ¿no? No, mira, sí se reproduce el video. Bueno, ahora vamos a lo sustancial, a lo que es el corazón de una empresa galvanizadora. ISO 1461 pide 98.5% de zinc y el resto, 1.5% de elementos aleantes que el galvanizador quiera agregar de acuerdo al material que le llegue, ¿no? Hay calentamiento directo, que es sobre las paredes de la tina de zinc fundido, o por convección para dañar menos las paredes del crisol de galvanizado. Son aceros especiales que se mandan a hacer principalmente a Alemania, Estados Unidos, China ya está haciendo también algunos, y son espesores altos también, y tenemos que saber también que este acero interactúa con el zinc fundido, ¿no? Mayor o menor proporción, pero lo hace. El enfriamiento o pasivado, muchas veces cuando queremos que un material se enfríe de manera más rápida para evitar desprendimiento, cuando hay espesores muy altos, lo enfriamos rápidamente y no vamos vamos a prevenir este tipo de problema, ¿no? El pasivado es algo que se aplica para controlar, digamos, o alargar un poco la apariencia brillante que tiene el zinc al salir del crisol de galvanizado, pero es algo con lo que no estoy muy de acuerdo por los compuestos que se emplean, y no solo que yo no esté de acuerdo, sino que la normatividad vigente internacional los está haciendo a un lado, ¿no? Entonces, las propiedades del recubrimiento en sí y los pasos que toma para dar un mejor desempeño contra la corrosión son suficientes. Lo vamos a ver también más adelante, ¿no? El detallado es simplemente cuando hay algunos excesos de zinc, algunas puntas afiladas que puedan causar daño al manipular la pieza. Bueno, se remueve y se quita una vez que salió de la tina, y obvio que se ha enfriado, ¿no? Esto es como se ve un acero galvanizado, un acero de tipo Cevisti, y las capas que forma sobre el acero base, ¿no? Vemos básicamente que la dureza va aumentando, a excepción de la capa ETA, que es la capa que tiene 100% zinc, o que es prácticamente solo zinc. Vemos que entre más cercano al acero esté, pues obviamente mayor cantidad de hierro va a haber, porque con la temperatura no hay una reacción química, hay una reacción de difusión
entre el hierro y el zinc. Entonces lo que va a hacer el hierro es ir migrando a la matriz de zinc y eso va a hacer también que tenga un muy buen anclaje, ¿no? Ahora, un recubrimiento convencional, un sistema de pinturas, y no es que esté hablando mal de las pinturas, simplemente cuando hablamos de caballos o vamos a hacer una carrera de caballos, sí, gracias, de lujo. Este es el... Ok. Cuando hablamos o vamos a comparar caballos, a correr con caballos, tienen que ser caballos con caballos, ¿no? No podemos poner a un caballo con una tortuga o con un animal que no tenga las mismas características. Bueno, los recubrimientos convencionales normalmente son barreras, son simplemente una barrera que se pone entre el medio ambiente y el acero o el hierro, ¿no? En el caso del zinc o en el caso del galvanizado, hay un recubrimiento barrera por estar simplemente, como lo vimos, encima del acero base. Tenemos la protección catódica, que es esto precisamente. No hace falta describirlo ahí con electrones y todo. Tenemos a alguien que me quiere dar un golpe, por ejemplo. Vienes tú, me tratas de dar un puñetazo y viene alguien y se pone entre nosotros y absorbe el puñetazo. El puñetazo es la corrosión. Yo soy el acero. Perdón, me emocioné. Y la persona que se pone entre el puñetazo y yo es la protección catódica. Eso es exactamente lo que hace el zinc por el acero, ¿no? O sea, recibe todos los embates o reacciona con los elementos que hay en el medio ambiente. Y que muchos no lo mencionan, la pátina es el resultado de la interacción del zinc con el medio ambiente, ¿no? Oxígeno, agua. Entonces, no sé si ustedes han visto que muchas veces en las piezas galvanizadas se ve un polvito blanco encima. Entonces, los clientes muchas veces me dicen, es que eso está mal, ya tiene ahí un defecto, está mal. Y dicen, se inventan muchas cosas de que da cáncer, de que no lo deben tocar. Entonces yo una vez le platicaba acá a Víctor y a Manuel que me quité el zapato y tallé mi calcetín ahí. Dije, bueno, ahora ya tengo una protección antifúngica, ¿no? Porque también el zinc, el polvo de zinc, ese óxido de zinc y ese hidróxido de zinc se utiliza para los talcos de los pies, ¿no? Entonces, ese es un compuesto cinéticamente estable. ¿Qué es un compuesto cinéticamente estable? Algo que se forma rápido. No es que perdura, sino que se forma rápido. Y por eso se ve esa tonalidad blanquecina. Posteriormente, con el tiempo, se interactúa con el dióxido de carbono, que está en gran proporción en la atmósfera y muy específicamente en la parte baja, y forma una película que es prácticamente insoluble en agua y se adhiere a la superficie del zinc. Entonces, si nosotros lo removemos, estamos evitando que esto suceda. Entonces es mejor que sea opaco y que no brille a que estarle quitando y removiendo todo el tiempo, para que ustedes lo conozcan y sepan qué es lo que sucede, ¿no? Porque se confunde muchísimo con que está fallando y no está fallando, es un proceso natural. Esto es bien importante. La oxidación y la corrosión son procesos absolutamente normales. Estas arrugas y esta vejez es precisamente eso. Me estoy oxidando, me estoy envejeciendo, ¿no? Todos estamos oxidándonos y envejeciendo poco a poco. El acero también. El acero y cualquier metal se deteriora, se oxida y se corroe. Y lo único que podemos hacer es mitigar esos efectos o frenar esos ataques de la corrosión. ¿Para qué? Por lo que mencionaba al principio, ¿no? Que el acero cumpla y mantenga sus propiedades por mucho más tiempo, sin necesidad de mantenimiento. Aquí es simplemente para demostrar, ¿no? Con potenciales. Esto lo pueden ver en cualquier libro de química analítica. Ahí con los potenciales se escoge el par. Vamos a escoger el par oxígeno, agua, 1.23. Todos los metales, solamente como información, los metales en estado sólido como el hierro y el acero están en estado de oxidación cero. Entonces aquí tenemos el par que corresponde al hierro y a la oxidación del hierro, ¿no? Luego tenemos al zinc 2+, y bueno, otros elementos también que se utilizan para elementos anticorrosivos, para recubrimientos anticorrosivos. Entonces, entre más separados estén
las especies, la una de la otra, la reacción va a ser de arriba hacia abajo. Ajá, de arriba hacia abajo, y los subproductos serán los que están arriba del lado izquierdo o abajo del lado derecho. Entonces vemos que hay más diferencia de potencial entre la especie zinc 0 y zinc 2 más que la especie hierro y hierro 2 más. Entonces va a reaccionar primero con las especies oxidantes para frenar la corrosión en el hierro. Es básicamente cómo funciona. No hay gran ciencia en eso. Y que a ustedes les digan, oye, ¿sabes qué? En tu clase ahora de control de la corrosión, para los que son ingenieros, dime qué recubrimiento escogerías, ¿no? Y te dan metales que no ves aquí. Bueno, checas los potenciales, los pones en una tabla así y dices, este va a ser el que va a reaccionar primero. Entonces, este funcionaría bien como una protección, ¿no? En este caso, el zinc por excelencia, ya les ayudé, ahí está. Hay otras aleaciones que también contemplan aluminio, magnesio, con ciertas restricciones, y todavía falta probar varias cosas, ajá, con este tipo de aleaciones, ajá, en proporciones mayores al 5%, 10%, ¿sí? Esta es una celda electroquímica. El cátodo es el que se va a mantener en estado de oxidación cero, mientras que el zinc se va a estar sacrificando y es el que se va a estar oxidando. Vamos a ver más adelante cómo se comporta en el caso del acero de refuerzo. Este es el acero en la industria de la construcción, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Alemania, que es uno de los países que más galvaniza cualquier persona, incluso que ni sea ingeniero, ni sea arquitecto, ni sea corrosionista, por convencimiento va y lleva sus rejas, lleva sus elementos de acero a galvanizar. Entonces, todo lo que vemos en este caso son las estructuras de la estación de trenes, ajá, todo está galvanizado, todo está galvanizado. Acá es un mirador cerca de Schlossheim, en Alemania, cerca del Rin. Ajá, entonces hicieron un mirador muy bonito, todo. La parte de adentro completamente acero galvanizado y la parte de afuera madera pintada, ¿no? O sea, también pueden combinarlo, ¿no? Y funciona a la perfección. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este es un ejemplo en México, ¿no? En Guadalajara, en una zona húmeda, una zona con una corrosividad alta, y me llama el arquitecto y me dice, oye, ¿qué crees? Que esto lo empezó a construir hace 6 meses y ya se está cayendo, el acero de refuerzo ya no da para más. Bueno, entonces, ¿qué controles me sugieres, no? Hay una serie de cosas que hay que consultar, y es lo que estábamos viendo en el curso hace unas horas. Para nosotros poder especificar un recubrimiento anticorrosivo, debemos saber en dónde vamos a poner la pieza, ¿no? No es simplemente de que, ya, voy a construir un puente ahí y listo, ¿no? Ahí se va a cuidar solo, ¿no? Hay ciertas normas, ISO 9223 y 9224, que nos clasifican los tipos de corrosividad de los ambientes, y con base en eso nosotros podemos decir, ok, tengo un clima, va de C1, que es lo más ligero, hasta CX, que es lo más extremo, ¿no? Entonces tú dices, un adelanto también, la mayoría de países de Latinoamérica tienen climas tropicales o subtropicales que ya se consideran de C4, que es corrosividad alta, C5 o CX, ¿no? En las playas. Entonces, o cercanos a la costa, ¿no? Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos decir, ok, ¿y qué pasa si yo galvanizo esto? ¿Cuánto tiempo me podría durar? Que vuelvo a repetir, siempre me lleva una sorpresa para bien, ¿no? Hay un ejemplo que me mostraron en un clima volcánico, cerca aquí, está a 2 horas, ¿no? Ok. Ok, perfecto. Gracias, es de los tiempos. Pero en clima extremadamente corrosivo, como es un clima volcánico, ajá, donde hay presencia aparte de compuestos azufrados, ajá, entonces se puso ahí un testigo, una banca galvanizada, y está en contraste el acero que han utilizado ahí sin protección. Entonces, de acuerdo a la norma, se debería tener un consumo 3 veces mayor que lo que se está observando después de 3 años, ¿no? Entonces es una sorpresa para bien. Y me lo he llevado también en México en muchas inspecciones que he hecho, ¿no? Datos, simplemente, los costos de la corrupción van entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto de un país, estoy seguro, como Estados Unidos.
que tienen una cultura de anticorrosiva o de galvanizado mucho mayor que la que tenemos en México o en general en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto evidentemente no solo es un ahorro, ¿no? Sino nosotros vamos a estar asegurando que el usuario tenga seguridad de subirse al puente, de pasar en su coche, de los espectaculares, ¿no? Que hay muchos en México, que por cierto, en Alemania, a pesar de que hay galvanizado por todas lados, no están permitidos los espectaculares porque precisamente puede fallar en algún momento, ¿no? Este es un ejemplo muy concreto de México, ¿no? Una obra más o menos de 40 años. El mantenimiento cuesta 1/3 del costo de la obra, si es que se le da mantenimiento, que muchas veces, o la mayoría de las veces no sucede, ¿no? Entonces vamos a decir que cuesta $1,000,000, $1,000,000. El costo de mantenimiento será $333,000 o pesos, la moneda que ustedes quieran poner. Entonces, ese dinero se puede invertir en otra cosa, ¿no? En la universidad, en la educación, en la salud, ¿no? A seguir con viejas prácticas que son fracasadas, ¿no? Esto, por ejemplo, es también ahí en Veracruz, una zona costera altamente corrosiva, y esto no tenía más de 1 año de ser instalado. Entonces, yo pasé por ahí y yo preferí irme por abajo, ¿no? Entonces, no es el precio, no es el precio inicial lo que tenemos que ver, porque tampoco es que el galvanizado o los sistemas anticorrosivos convencionales sean mucho más baratos que otros. Lo que hay que ver es el tiempo de vida, ¿no? El tiempo que va a alcanzar, y vamos a verlo más adelante también. Así dan mantenimiento ahí en México, a los puentes peatonales, donde no alcanzan, ya ahí le dejan, está todo oxidado ahí, es un puente peatonal sobre una vía principal, escaleras todas oxidadas. Se instaló en 2018, ahorita ya va así. Yo no me subo, ¿no? Obviamente. Prácticas comunes, ¿no? En México y en muchos países de Latinoamérica también. Se empieza a correr y ¿qué hacen? Pintan encima, nada más. No dan ni siquiera preparan la superficie bien. Pintan y pintan encima y vuelven a pintar encima. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente colapsan los puentes. Aquí sí hubo personas fallecidas, hay veces que no. Pero a diferencia por ejemplo, vamos a verlo también más adelante, el accidente de Génova, de un eje vial que cayó, sí, no se había dado mantenimiento, el acero estaba en malas condiciones y se atribuye a la corrosión. Acá no dicen, es que el viento lo tiró. O en el caso del espectro, es que pasan los perritos ahí y se hacen pipí y lo tiran, ¿no? No, la corrosión juega un papel bien importante. Estos son algunos ejemplos que tomé del laboratorio de diversos puentes, ¿no? Vamos a ver aceros estructurales, se hacen las observaciones puntuales, ¿no? De desprendimiento de concreto, desplazamiento lateral. Hemos de saber también que cuando el acero se está oxidando, empieza a incrementar su volumen. ¿Por qué? Porque el resultado o la interacción del hierro con el oxígeno, las sustancias que hay en el medio ambiente, es más voluminoso, obviamente, que el acero en estado de oxidación cero, ¿no? Vemos muchas veces, y también es válido, sí se prueba. Hay un reporte en Colombia de un ingeniero que tiene un libreto así de todos los puentes que han colapsado, y muchas veces, ok, si es una falla estructural, fue una falla de cálculo, ahí yo no me meto porque yo no soy ni ingeniero ni arquitecto. Entonces, pero es a todo lo que se atribuye, nunca se atribuye a la corrosión, ¿no? Vemos, por ejemplo, también que aquí estos elementos de sujeción, al contacto con otro metal, se forma el par galvánico, empieza la corrosión, liberación de hidrógeno, fragilización, por ende, de estos elementos y el subsecuente colapso, ¿no? Otro ejemplo también, ¿no? Vemos cómo empieza a fallar el concreto, cómo las tensiones internas crecen, por aeración diferencial también, la parte que está en el piso no presenta tantos problemas, pero la parte que está expuesta o la parte de la zona de rocío tiene afectaciones.
se hacen, y esto no lo he visto en México, esto se me hace de aplaudirse, porque en México no hay un control de los puentes, por ejemplo, de los puentes peatonales, al menos no saben cuántos hay, ni en dónde están, ni si tienen afectaciones. Y esto, cuando menos en los países de Latinoamérica, es el que se lleva las palmas, ¿no? Entonces, esto ya es una llamada de atención para sustituir o dar mantenimiento a los puentes, ¿no? Ya hay afectaciones, hay pandeos, hay deformaciones cuando hay carpeta asfáltica, por ejemplo. Normalmente la Asociación de Estados Unidos tiene colaboración con el Instituto de Acero, y el Instituto de Acero a su vez tiene colaboración con universidades, en donde hablan de puentes de tramo corto, por ejemplo, hechos con acero y acero galvanizado, ¿no? Entonces, nunca es tarde para ver las opciones. Ojo, también no voy a decir, es que es la mejor, ¿no? Es lo único, ¿no? Hay otras opciones, claro. Que esta destaque por sus propiedades en ciertas circunstancias es otra cosa. Y lo vamos a ver ahorita en la comparación con la varilla, ¿no? Más aceros también estructurales, ¿no? Sobre ríos. 2016 y ya muestra estos signos de corrosión también. Se pierden partes de las secciones. Los elementos de sujeción, son los que van a presentar o van a fallar. No sabemos, toda la estructura no sabemos si va a fallar en un día, en 10 minutos, en 3 horas, en 6 meses. Hay puentes que llevan años y no sabemos cuánto tiempo más nos va a durar, ¿no? Esto es lo que les platicaba. Esta es la parte interna del mirador, ahí cerca de Florsheim. Todo está galvanizado, todo está galvanizado. Los puentes de tramo corto, los pasos de tren también están todos galvanizados. Y bueno, en las industrias también, todo está galvanizado. Este es un ejemplo súper bueno, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, es que con los aceros que existen no lo puedo galvanizar. Bueno, se pueden mandar a hacer también aceros especiales. Este proyecto es en Inglaterra y se mandaron a hacer con un acero especial más liviano, obviamente porque iba a soportar la estructura, pues, estas cúpulas geodésicas. Entonces se mandó a hacer un acero especial y todo absolutamente se galvanizó y lleva más de 20 años sin mantenimiento, ¿no? Todos estos son piezas de acero galvanizado por inmersión en caliente. Estos son ejemplos porque muchas veces me dicen, ay, ni es cierto, ni existe, ¿no? Sí, es la evidencia de que se puede, ¿no? De que se puede hacer la ciudad de Freiburg en Alemania. Todo los elementos estructurales, postes, bancas, lo que se pueden imaginar, está galvanizado por inmersión en caliente. Este es también un ejemplo muy bueno. Este produce más energía de la que recibe. Es una estructura que va girando, va captando la energía y todo esto está galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? Si todos ustedes o algún día especifican acero galvanizado, no solamente pueden ganar a nivel internacional, pueden ganar a nivel local, a nivel Latinoamérica. Estamos impulsando también eso acá. Era exnovio de mi prima y me lo encontré por casualidad allá, ¿no? Y yo dije, órale, se hizo bien padre su estructura, ¿no? Y estaba galvanizada y fui y le pregunté, oye, ¿por qué? O sea, ¿te obligaron a galvanizarlo o por qué lo galvanizaste, no? No. Dice, por convencimiento propio es la primera razón, ¿no? La otra es que yo voy con la asociación de Alemania y les pregunto, oye, voy a poner este acero estructural. Esto es meramente conmemorativo, es para cerrar una mina de carbón, ¿no? Y quiero construir esto, ¿no? ¿Qué me recomiendas? Bueno, pues están estas opciones, tienes sistemas de pintura, tienes galvanizado, y después voy con un corrosionista y le pregunto, oye, ¿cuál es la mejor opción? Terminó galvanizando. Ahora, vamos a entrar un poco en materia con la varilla de refuerzo, porque cuando queda embebida en el concreto, a veces o no se vibra bien el concreto, no quedan burbujas o en el proceso de fraguado quedan ahí algunas burbujas, el metal comienza a oxidarse, a crear tensiones internas, y es lo que veíamos, ¿no?
en las imágenes se bota o se descarapela el concreto, ¿no? Entonces, cuando se verte la mezcla del concreto, primero va a pasar por pHs muy alcalinos y después va a venir la carbonatación, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, y es a lo que se ve sujeto el acero dentro del concreto, ¿no? Estos son ejemplos de lo que acabo de mencionar. Ajá. Zonas habitacionales a la orilla del mar que tienen que ser evacuadas. Ajá. Y se paga un dineral por esos casos, porque pues, tienen vista al mar, se ven bonitas, ¿no? Tienen una vista muy bonita, lo que cuesta el mantenimiento y lo que cuesta, lo que va a costar renovar todo esto, ¿no? Más ejemplos. Ahí lo que les comentaba de que pasa el perrito, lo orina, y eso es verdad, ¿eh? Ahí pasa un perrito y lo orina. Pero la varilla ya está expuesta, ¿no? Esto es lo que les comentaba de los hechos que han ocurrido. Esta norma les va a ayudar muchísimo a la hora de especificar 9223 y 9224, ténganla en cuenta. Es donde se clasifican los diferentes tipos de clima y la velocidad de corrosión de diferentes metales. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿y cuánto me garantizas? ¿No? Ah, bueno, te puedo estimar, no puedes garantizar, porque siempre hay sorpresas para bien. Te puedo estimar tanto tiempo de vida, ¿no? Ahora que mi mamá se jubiló, fue y compró una casita ahí cerca de donde hay calorcito y se quedó ahí. Yo pregunté, le dije al que estaba a cargo, le digo, oye, ¿cuánto tiempo cuánto me garantizas en la estructura del acero? Ah, 5 años. Y ella se va a tardar 20 en pagarla. O sea, que si después de 5 años falla, ay, pues ya no es mi culpa, ¿no? Y le sugiero, oye, ¿por qué no? Mira, está esta opción, ¿no? Pero bueno, ya encontraremos a los nuevos profesionales o a la gente que quiere hacer mejor las cosas, ¿no? Brasil también es el viaducto Guararapes, también catalogado como CX extremo, una humedad relativa altísima. Ajá. Y esto es lo que sucede, ¿no? Preguntamos allá a los colegas brasileños de qué es lo que había pasado. Sí, también. Ah, es que tuvo la culpa el ingeniero y el arquitecto, ¿no? Pero, claro, no estoy diciendo que no. Yo no sé de ingeniería de arquitectura. Pero podemos también checar cómo estaban la varilla, por ejemplo, se ve oxidada. Me imagino en un ambiente con esas características y con esa humedad, la corrosión juega un papel bien importante, ¿no? Otro ejemplo, el ejezote, ¿no? En Brasilia también se cayó. El acero de refuerzo ya no estaba aguantando. Lo máximo que dijeron en las noticias, que qué triste, ¿no? Que se cayera, y otra vez vuelven a culpar al ingeniero que hizo los cálculos. En Colombia son algunos de los casos que hay en este reporte del ingeniero Edgar. No lo he localizado, ustedes lo conocen, no habían escuchado hablar de él, es muy famoso, ¿no? Pero bueno, son simplemente ejemplos también, otra vez, y casualmente siempre cerca de los ríos, ¿no? Siempre donde hay una humedad muy alta, ¿no? Vamos a ver aquí otros ejemplos también de la NAME diseñada de acuerdo a las normas de vialidades de Estados Unidos. Ajá. Pero empieza a ver, y qué bueno que se hacen estas observaciones, ¿no? Para que el gobierno, quien especifique, vaya tomando medidas, ¿no? Se empieza a ver el escurrimiento de óxido, ajá, las grietas, ya completamente se perdió parte del concreto, afectaciones en las puntas, ajá, se descarapela, queda expuesto el acero de refuerzo, entonces hay que hacer caso a esto y qué bueno que otra vez que tengan a alguien que se encargue de eso, ¿no? No hay anclaje, ¿ya? Esto es extra, ¿no? Pero bueno, si vamos a la estructura del acero, ya no hay perno ahí, ya falló, ya se dio. Ya está el acero de refuerzo expuesto. Ajá.
Ya el nivel de erosión también ya es más grande, otra vez el acero de refuerzo expuesto. Y ya eso ya, ¿cómo lo detiene? Ya sucedió, ya. Es difícil, lo que va a costar reparar o volver a construir, ¿no? Es lo que tenemos que empezar pensar cuando elegimos un recubrimiento anticorrosivo, ¿no? Ujú. Hay descargas, agrietamiento, ya aquí se descarapela, ¿no? Hay un daño por impacto, ajá, grietas. Ujú. La condición ya se especifica deficiente. Ajá. Esto es un ejemplo. Ajá. Hay más ejemplos, pero este es un ejemplo claro, ¿no? En Cape Town, en Sudáfrica, hicieron a propósito una parte sin galvanizar y una parte galvanizada, íntegra, como si nada, y acá ya con manchas de óxido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que adentro la varilla ya se está oxidando, ¿no? Está cediendo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores, empieza a oxidarse, empiezan a acumularse las sales en esta área de óxido, empieza a agrietarse y falla, ¿no? En el caso de las zonas costeras, los halofenuros o el cloruro, principalmente el ion cloro, va a jugar un papel bien importante en la corrosión, y es ahí cuando aquí es la oportunidad de decir que el acero inoxidable el acero inoxidable en las zonas costeras no es inoxidable. Sí se oxida. Y lo hace posible por picadura, ¿no? Entonces sí hay que darle mantenimiento. Es una inversión grande, así que tenemos que cuidarlo. Y hay un ejemplo también que no encontraban cómo solucionar ese problema y galvanizaron el acero inoxidable, ¿no? Entonces, por eso es bien importante saber en dónde va a estar la estructura, qué tipo de corrosividad hay en esa zona. Fragilización del acero por envejecimiento acelerado. Cuando lo dejamos ahí sin ningún tipo de protección, va perdiendo ductilidad, se hace como una galleta y se quiebra, ¿no? Por proximidad con una soldadura, por supuesto, o el tratamiento térmico de formación en frío, también cambian la estructura cristalina del acero y por ende van a afectar y verse más afectados por la corrosión cuando no hay ningún tipo de protección. Y aquí se corrobora. En la zona de doblez es donde hay más la presencia del óxido, del herrumbre, y así es como normalmente se pone el acero de refuerzo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ah? El ion cloruro va a tratar de entrar hasta que cede, ajá, y empieza la reacción de corrosión. Los iones cloruro empiezan a acabar con el acero y al final ya no queda nada, ahí queda el acero de refuerzo expuesto en el mejor de los casos, y en el peor de los casos pues ya no hay nada, ¿no? Ya no es capaz de aguantar estos esfuerzos de flexión. Zona habitacional, ¿qué es lo que sucede? Ya el concreto completamente eh, botado, ajá, el acero de refuerzo expuesto, las rejas conjuntos habitacionales, ¿no? Es, de un galvanizador en México, ahí en Veracruz, que galvaniza muchísima varilla, ¿no? Más ejemplos. Ajá. Esto también, zona costera. Ajá. Todos estos, estas estructuras tienen que suspender su servicio, volverse a construir. Ajá. Los estadios, los lugares que prestan algún servicio, hospitales, escuelas, estadios de fútbol donde se hacen eventos masivos, también tienen que tener una protección y asegurar que los usuarios van a estar bien y no va a colapsar, ¿no? Esto también, 1999, 1990 y tantos, en los 90, empezó a llorar óxido, en el 2009 ya se tuvo que evacuar, y en 2010 se tuvo que volver a construir todo el hotel, pero ahora sí, con varilla galvanizada. Entonces, zonas costeras, porque muchas veces en México le preguntamos a la Comisión Federal de Electricidad, oye, ¿y por qué no cambias por postes de acero galvanizado? Ah, no, es que el concreto me aguanta todo. Bueno, métele varilla.
Pues ya la varilla está dentro, ya no le va a pasar nada, ¿no? Pues el concreto va a tener una porosidad, en algún momento van a entrar los agentes corrosivos. Caen encima de las casas, interrumpen servicio, todo eso cuesta dinero. Ajá. Que es posiblemente el dinero que te ahorraste de entrada, ¿no? Pero no es así. Bueno, que simplemente para mostrar cómo el volumen de los óxidos va aumentando hasta 6 veces el volumen del hierro, ¿no? Y en la varilla galvanizada, estos óxidos o estos subproductos de corrosión van a ser muchísimo menores en tamaño y van a formar posteriormente una capa de pasivación o un elemento que se conoce como hidroxicincita, que es hidroxicincato de calcio, que es impermeable y ya no permite que las especies corrosivas ataquen al acero de refuerzo, ¿no? Simplemente es una comparación, ¿no? Una armadura galvanizada, como no alcanza el nivel de tensión para fragmentar el hormigón y que aguanta 2 a 4 veces la concentración de cloruros, ¿no? A comparación de una armadura sin revestimiento. Ajá. También otra de las situaciones más importantes, ¿no? La adherencia de una varilla, ¿en dónde está? ¿O quién es ingeniero aquí o arquitecto? Alce la mano. Nadie es ingeniero o arquitecto. Bueno, ok, acá atrás, porque seguro sabe. ¿En dónde está la adherencia de la varilla corrugada? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen el cálculo? ¿En qué se basan? O la adherencia física, ¿en dónde se encuentra con el concreto? Exactamente, exactamente. Entonces, muchas veces decían, no, es que no, los óxidos ayudan a que haya mejor adherencia. Lo principal o el principal agarre está en lo corrugado, por eso es corrugada, ¿no? Y aquí, en este estudio en la Universidad de California, se ve que con acero galvanizado la adherencia es aún mejor. ¿Por qué? Porque estos productos de corrosión del zinc van a migrar dentro de la matriz de concreto, creando como pequeñas garritas, ¿no? Que van a dejar a ese acero de refuerzo mejor afianzado a la matriz de concreto. Aparte, que si se genera una pequeña fisura, también no voy a decir, ay, sí, avanza 10 metros, ¿no? Por la obra de Dios, no. Son pequeños avances de 5 milímetros, pero esos 5 milímetros ya van a ayudar muchísimo a que no entren los agentes corrosivos en una fisura. La tirada es 100 años de vida útil, ¿no? Acaban de construir bueno, esto es simplemente protección integral, los bordes que con un sistema convencional de protección barrera como unas pinturas, pues no se alcanza de la misma manera, ¿no? La adherencia, ajá, sí, puedes manejarlo de una manera brusca y no se va a desprender, ajá, y una buena interacción con el concreto, ¿no? Ahora, lo que les decía, basado en ISO 9224, tenemos la clasificación de los climas. Es un estimado. Esto solamente es para que en un momento dado que alguien vaya a especificar alguna estructura, sepa, ok, estoy en un clima C4, ¿no? Tengo 100 micras. ¿Cuánto tiempo de vida me va a dar? Bueno, aproximadamente 35, 40 años, ¿no? Una referencia. Y muchas veces, bueno, no está clasificado ahí mi país, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, podemos utilizar esta clasificación de Köppen-Geiger para saber que normalmente los climas tropicales y subtropicales, como les dije, son considerados ya ambientes agresivos, ¿no? Aquí es lo que les comenté. Vienen las categorías de C1 a C5, desde muy baja a extrema. Viene también la diferencia de corrosividad o la velocidad de corrosión de diferentes metales. Entonces eso ayuda muchísimo a la hora de especificar un recubrimiento, ¿no? Años de exposición contra diferentes metales en diferentes ambientes. Eso está en ISO 9224 y se puede adquirir fácilmente para una universidad, evidentemente para un laboratorio como la NAM es de gran utilidad. Las aplicaciones van desde fachadas, incluso hay quienes, en México no, pero
que dicen, ay, no, es que se ve industrial, se ve feo, ¿no? ¿No? Pues en Alemania lo usan y les gusta. Puentes, gallineros. Esta es una casa normal. Y dijo el dueño de la casa, bueno, yo quiero que vaya galvanizado y aparte, por estética, le pinto encima. Eso también se puede. Tienes que también saber elegir un sistema de pinturas adecuado. No es nada más de que le pinto ahí encima porque me dieron las ganas, ¿no? Y después se va a desprender. Esto duró aproximadamente unos 20, 30 años. Entonces también hay que saber escoger un sistema de pintura. Ajá. Amplia gama de usuarios, desde, les comentaba, desde elementos de sujeción, edificación, instalaciones industriales. Últimamente también se está utilizando en minas, ¿no? Nexa está metiendo ya galvanizado en sus minas. Lo principal, de las ventajas principales es que va a mantener las propiedades del acero por muchísimo más tiempo, ajá, y sin necesidad de mantenimiento, ¿no? Esto también la presentación la pueden tener, se las voy a poner a disponibilidad de ellos para que puedan checar, pueden también contactarme, ¿no? Ahora, me pidieron aquí, haz una comparativa o dinos qué es lo que más conviene, ¿no? Si es un epóxico, si es galvanizado o si es acero inoxidable, ¿no? Al final se estableció un tiempo de vida de 75 años más o menos, en resumidas cuentas. No voy a decir que el galvanizado fue el triunfador en esto, fue la, la, la barra inoxidable, ajá, porque mantuvo sus propiedades por el tiempo de vida que se estableció. Sin embargo, el tiempo de vida útil salió más caro que los otros dos recubrimientos, ¿no? En el caso de la varilla galvanizada salió $253,000 contra los 331,000 de vida útil por los 75 años que se requirió el primer resane para la estructura que utilizó varilla galvanizada. Entonces, si comparamos, vamos a comparar simplemente los costos de vida útil, ¿no? En este caso se fijó un tiempo de vida 75, porque fue a los 75 años donde se tuvo que hacer la primera reparación, digamos, a la estructura que tenía acero galvanizado, ¿no? Y todavía a los 100 años la varilla de acero inoxidable, bueno, costó esta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, un sistema epóxico requería mantenimiento muchísimo más rápido, ¿no? que los otros recubrimientos. Y a lo que voy, o a lo que quiero mostrar con estas gráficas, o estas tablas, perdón, es simplemente que no hay que contemplar el costo inicial, ¿no? Lo que hay que contemplar es el costo de vida útil. Ajá. Siempre al final, los sistemas epóxicos salían más caros que el galvanizado, ¿no? El galvanizado salía un poco más barato que el acero inoxidable, pero a lo que voy con esto es que hay que considerar por tiempo de vida útil. Estos son los costos también que hay a grandes rasgos. Entonces, en México. Ajá. En Costa Rica debe ser un poco diferente, pero por kilogramo, bueno, se está manejando más o menos un precio de 50, 60 centavos de dólar y por metro cuadrado $14, más o menos. Ajá. Mientras que con sistemas que puedan competir o que tengan una durabilidad no equiparable porque no se parecen lo más mínimo, pero que puedan competir, salen el doble y hasta a veces 5 veces más caro, ¿no? Con sistemas adecuados. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? También hay una norma que establece los sistemas de pintura de acuerdo a la agresividad del medio ambiente. Una comparación, otra vez, esta es de la Asociación de Estados Unidos. Ajá. Los primers o los sistemas de pintura, el látex, contra el galvanizado en un tiempo de vida de 30 años, ¿no? El galvanizado se mantiene en 1,67 contra todos los demás que son mucho más caros.
¿no? Simplemente para mostrar, en Alemania este porcentaje de acero que se galvaniza está, en total del acero que se emplea en la construcción está entre 40 y 60%. En México dice que hay 10, no es cierto, no es cierto. Yo sé lo que se ha galvanizado en México y no alcanza el 10%. No tenemos ese dato bien porque los galvanizadores no quisieron compartir bien a quién galvanizaban y todo, ¿no? Y es respetable, ¿no? Son sus datos, pero lo que yo he observado es que no llega ni al 6%, ¿no? Del total del acero que se produce en México. Esto simplemente son ejemplos para que vean que es real, ¿no? Como los recubrimientos de zinc en diferentes aplicaciones en Florida, en Estados Unidos, en Wyoming, sigue teniendo espesor después de que en 1975 fueron construidos y se inspeccionaron en 2002. Así que siguen teniendo y tienen todavía recubrimiento para muchísimo tiempo. Otro ejemplo en Pensilvania, en 1981 tenía 150, luego en el 91 224 y 198. ¿Por qué crecerá el espesor y no se ve espesor menor? ¿Por qué creen? ¿Alguien? ¿Acá? ¿Por qué tiene más espesor ahora? ¿Por qué te imaginas? Lo que sea, aquí todos aprendemos, no hay respuesta tonta ni mucho menos, dime. La principal razón es porque, como mencionamos, al empezar a interactuar el zinc con el medio ambiente, pues los compuestos se van haciendo más voluminosos. O sea, no se está creando materia, ¿no? Tenía 150 y luego 224 y luego 198. No es que se esté creando materia, simplemente es la interacción de los elementos con el zinc. ¿Ah? Porque había una tabla ahora en el curso que estamos dando de inspectores en donde había también un recubrimiento que empezó en 40 y después ya tenía 80. A ver, ¿cómo es posible eso si se debe de consumir, no? Es varilla, está en concreto, se quedan ahí los compuestos, ¿no? Este es otro ejemplo en Michigan de 1976. El 76, en esos años todavía no creo que en México se haya galvanizado varilla. No sé si acá se galvaniza varilla, Manuel. No, todavía no. Entonces, nunca es tarde, ¿no? Esto es un contraste bien bueno. Las velas de la Ópera de Sydney en Australia están con acero galvanizado. Ajá. Y el Sydney Harbour Bridge se tiene que estar pintando constantemente, lo que implica un gasto en 30,000 litros de pintura y 485,000 metros cuadrados de superficie, ¿no? Yo pregunté al colega de la asociación de allá, me dijo, no, ese dato yo creo que el gobierno no lo quiere dar porque cuesta muchísimo dinero y por este contraste que hay entre el acero galvanizado y el no galvanizado, entonces todo me dijo es muchísimo dinero que se puede emplear en otras cosas. Este puente también en Holanda de 1945, ¿no? Tenía espesores que iban de los 70 a los 219 micrómetros. Ajá. Es una corrosividad C5, es alta. Ajá. Y vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Ahora se miden los espesores 323, 646. Ajá. Precisamente por lo que mencionamos, la interacción con el medio ambiente. Y va a seguir ahí. Y se va a quedar por muchísimo más tiempo. Otro ejemplo también. Este fue temporal en Reino Unido en 1942 para que pasaran tropas de los aliados y ahí sigue. En 2014 se hizo inspección, tenía todavía, llevaba 72 años en servicio y los espesores decían que mínimo daba para 100 años más intacto. Este también es muy bueno. Todos los cables del puente fueron galvanizados por inmersión en caliente. Y en el mar, o sea, en ese estrecho en Japón en 1998 y a la fecha había el colega también de la Asociación de Japón, le pregunté y sigue sin presentar ningún problema.
Aquí también en el puente de Brooklyn es bien interesante esto. Se empezó con los cables galvanizados, 32 kilómetros, 2.300 toneladas, muy buen desempeño. Y ahora, bueno, no ahora, no hace ya algunos años, en el 99 decidieron, bueno, hay que darle mantenimiento, vamos a empezar a meter acero de refuerzo galvanizado, ¿no? Es lo que hicieron y sigue a la fecha sin ningún tipo de problema. Es una solución. Ya vimos que también en el caso de la varilla hay otros competidores, hay otras opciones, ¿no? En Estados Unidos se está utilizando la varilla recubierta con sistemas epóxicos, con capas de pintura. Hay quienes también la galvanizan y le ponen sistemas de pintura encima. Se está haciendo ahora eso, mucho se está estudiando, perdón. Y evidentemente también está la varilla de acero inoxidable, ¿no? Que debemos de tener ciertas reservas cuando se trata de ambientes marítimos, ¿ok? Entonces, si uno opta por varilla de acero inoxidable, bueno, ¿en dónde la voy a poner? ¿Qué compuestos con los que va a interactuar? Y checar que no se me vaya a salir el tiro por la culata, ¿no? Simplemente para mostrar que el zinc se utiliza en muchísimos sectores, ¿no? Como fertilizante, en los cosméticos, en la alimentación. Nosotros necesitamos 15 miligramos de zinc para funcionar bien. Aquí este es un ejemplo de varilla en México, un distribuidor vial ahí en Veracruz que hicieron entre 3 galvanizadores. Fui a verlo hace 2 años. No tenía absolutamente ninguna mancha de óxido, no tenía ningún problema. Entonces, quiere decir que la estructura está bien. Este es el que les platicaba, este estacionamiento que hizo ahí una muy buena labor del galvanizador, convenció a los especificadores de usar varilla galvanizada. No tengo fotos de la chatarra que se desechaba de cuando se corta y todo, y estaba la varilla como si nada en un ambiente marino a la orilla del mar. Ajá. Y metido en el mar, ¿no? Entonces él dijo, vale, entonces para esto yo te garantizo 80 años, 80 años de vida útil de la estructura sin problemas en el acero de refuerzo. Ya tiene experiencia, entonces pudo decir eso, ¿no? Este artículo lo publicamos en la revista de Sudáfrica de Corrosion Exclusively, y lo pueden ver ahí, es el volumen 4, el número 3, ahí está publicado con más detalles. Y esto también, en 2013 se abrió una estructura para ver cómo iba funcionando la varilla, la varilla galvanizada, desempeñándose bien, no tiene manchas, 2010. Lo que les mencionaba, si elegimos o optamos por aplicar un sistema de pintura sobre el galvanizado, bueno, está esta norma que también nos ayuda. ¿Y por qué menciono tanto las normas? Porque hay que hacerlo de manera estandarizada, ¿no? Muchas veces llega alguien o algún especificador sin conocer y dice, oh, dame 200 micras. ¿En dónde lo vas a poner? Bueno, en un medio rural donde es un medio C1. ¿Cuántos años quieres de vida? 500, te lo doy, ¿no? Pero si no necesitamos un espesor que nos dé 500 años de vida, ¿no? Podemos aceptar o acordar que los espesores sean más bajos, ¿no? En ACTM el equivalente de varilla, más bien, la 767, ahí sí hay una norma de varilla. Y bueno, es simplemente cómo se ven las varillas galvanizadas. Claro, tienen su técnica, ¿no? Y cada galvanizador tiene una técnica para hacerlo. Las conclusiones es mejor la saquen ustedes solos. Simplemente lo que quiero hacer es abrir la puerta para estudios. Tienen un laboratorio excepcional aquí abierto, con una mentalidad abierta que puede hacer estudios sobre varilla, sobre otros competidores. Es algo que yo estoy tratando de hacer, pero en México no hay quien lo haga. Tienen todavía equipos bien rudimentarios. Entonces, hay que estudiarlo y hay que implementarlo, ¿no? Si alguna de estas aleaciones que están vendiendo tiene la capacidad de desempeñarse bien, adelante, los estudios se pueden hacer.
¿no? Estamos contentos, estaríamos contentos de colaborar con eso, ¿no? Muy bien, a Costa Rica, creo que es el país de Latinoamérica que, que va, digamos, en aplicación, en variedad de aplicación de acero galvanizado, adelante de muchos otros países como México, Brasil, que son países muy grandes y que en teoría deberían de galvanizar mucho, ¿no? Las aplicaciones que he encontrado por acá me han resultado muy interesantes, especialmente esa de los postes. Ajá, y que ustedes tengan un laboratorio para estudiar como el estado de los puentes y que haga recomendaciones para mejorar, eso es excepcional, ¿no? Pues simplemente el curso que estamos viendo ahora, me pidió Manuel que hablara un poco de él, ¿cierto? Es necesario, bueno, estamos llevando a cabo ahorita un curso para poner a la gente de Latinoamérica con los mismos conocimientos. No hay videos que también están a su disposición. Ahí, si ustedes gustan contactarnos, se lo podemos proporcionar. Se ven diferentes aspectos de inspección, tratamientos. Ajá. Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí está mi mail. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen ideas de estudios que se puedan realizar aquí mismo, en donde sea, adelante, ¿no? Y bueno, siempre me despido con una frase así, ¿no? ¿Sabes qué es amor? Cuando tu pareja te defiende como el zinc al acero. ¿Vale? Muchas gracias y estoy abierto para preguntas. Bueno, don Emanuel, consulta, ¿cuál es el comportamiento y cuál sería también el tratamiento que se le daría a una varilla galvanizada? Digamos que su uso fuera para un aro, que usted le tienen que hacer dobleces, entonces en el doblez hay elongación del acero, entonces no sé si el galvanizado se desprende o si lleva algún tratamiento. Perfecto. Ahí está especificado en la norma también de Estados Unidos, debe de ser capaz el galvanizado de aguantar un doblez de hasta 8 veces el diámetro. O sea, no hay problema, se puede doblar. Ahora hay que también ser cuidadosos en el espesor, ¿no? Tiene que cumplir con ciertos espesores para no desprenderse. Normalmente los recubrimientos que están arriba de 250 micras van a tender a desprenderse, ¿no? Eso también puede suceder en el caso de aceros que son muy reactivos, ¿no? Entonces, lo que siempre pido y sugiero a los galvanizadores y a los clientes, y siempre digo en todos lados, nunca es malo preguntar, es más tonto quedarse con una pregunta. Oye, ¿sabes qué? Tengo esta varilla, es una varilla con una cantidad de silicio, etcétera, ¿no? Oye, ¿es apta o no para galvanizar? Claro, sí la podemos galvanizar. Y ya el galvanizador dice, ok, ajusto tiempos de inmersión, doy en el caso de que no sea una varilla reactiva o ideal para ser galvanizada, doy una limpieza abrasiva y puedo darte los espesores que me estás pidiendo, pero en teoría no hay ningún problema. Se puede galvanizar, se puede doblar, se pueden construir, como se dicen, los castillos, se puede hacer el armado sin ningún problema. De nada. Creo que está en medio y se tiene que ver como verde. Ahí está. Bueno, mi pregunta es que normalmente vi que se galvanizaban estructuras armables, pero en el caso de estructuras donde se deben hacer cortes en campo, debido a que son muy grandes, entonces es difícil llevar como esa pieza a galvanizar completamente, y se deben de soldar además. ¿Qué, digamos, qué soluciones se le da a eso, a esa parte? Normalmente cuando son piezas que se van a cortar y ya están galvanizadas, se puede llevar a cabo el corte sin ningún problema y pedir la recomendación al galvanizador del método que él decida o que considera que es más apto para tu aplicación. Se puede aplicar termorrociado, que es zinc en spray caliente, que se llama metalizado. Es un método de reparación aceptado. Se puede aplicar una pintura rica en zinc, ajá, y que también tiene que tener ciertas características, ¿no?
No es cualquiera, es una que especifica que en la capa seca tenga 90% de zinc. Ajá. O también se pueden aplicar soldaduras a base de zinc. Son los tres métodos que existen para reparar. Ajá. Ahora, si se va a soldar, hay también una norma de la ASTM, la D190, y ahí también especifica las soldaduras recomendadas. Lo que tienes que hacer es evitar básicamente el zinc en la soldadura. Se tiene que remover el zinc de la zona donde vas a soldar entre 2.5 y 10 centímetros, dependiendo del tamaño de la estructura, pero no es un problema. Y te platico una anécdota un poco triste, chistosa, ¿no? De que me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Un arquitecto que dice, oye, quiero meter varilla galvanizada, me interesa meter varilla galvanizada. Vale, oye, ¿en dónde está el galvanizador más cercano acá? ¿No? Ya le doy el contacto del galvanizador y me llama casi llorando en la noche. Oye, ¿qué crees? Que me dicen que no me lo pueden galvanizar. ¿Por qué? Porque dicen que cuando lo corte ya no hay solución. Claro que hay solución. Se aplica un correctivo, una pintura, el termorroceado, lo que sea, y hay solución. Ahí perdió un cliente el galvanizador por desconocimiento, ¿no? Es fácil preguntar, oye, ¿qué puedo hacer, no? Esta pregunta ahora tú ya te vas a evitar ese problema después. Que ya venga alguien y, lo voy a cortar. Sí, y tú ya puedes decir así como el Winnie Pooh con su lente y todo, sí, le puedes aplicar esto y esto, ¿no? Y ir con un galvanizador y te lo va a reparar. O tú mismo preguntar qué productor te recomienda y hacerlo tú mismo. De nada. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por vía Zoom al señor Franklin Acosta. Tal vez, don Franklin, si abre su micrófono y nos hace la pregunta, por favor. No, Ahora bueno, sí. agradecer primero que nada por la conferencia, excelente iniciativa. Y quería ver si ustedes tienen algún tipo de estudio con relación a la fluorescencia en estructuras confinadas con concretos, ¿cómo se llama? Con acero sin galvanizar y acero galvanizado. O sea, una diferencia o un estudio del comportamiento de varilla galvanizada contra varilla sin galvanizar. ¿Sí entendí bien la pregunta, perdón? Sí, no sé si me escuchó la pregunta. Simplemente lo que quería saber es qué estudios tienen ustedes con relación a la fluorescencia en concretos confinados o en aceros confinados en concreto, con relación a elementos de acero galvanizados y sin galvanizar. ¿Cuál es esa relación? Sí, no hay solo uno, hay varios. Hay algunos resultados que muestra la AGA, pero te sugiero también, puedes consultar el libro del doctor Yeomans, que se llama Acero de refuerzo en concreto, y vienen ahí una cantidad de resultados impresionantes comparando precisamente el desempeño de la varilla negro, varilla galvanizada. Aquí mostramos solamente un condensado, lo más importante en cuanto a los precios, la durabilidad, pero también el doctor Frank Goodwin hizo algunos estudios precisamente no solo con la varilla negro, sino varilla negro, varilla con recubrimiento epóxico, varilla galvanizada y la inoxidable. Entonces, ese libro es de gran ayuda, el que te digo, acero de refuerzo en concreto, y puedes consultar también la página de la Asociación de Estados Unidos, American Galvanizers Association, y puedes ver más a profundidad el desempeño de una con la otra. Te lo adelanto y lo platicamos aquí un poco también. Nada más en cuanto a las tensiones internas que se van a producir. Perdón. A lo mejor le dijo al perrito, no, algo así. Las tensiones internas que va a haber en el acero negro, pues va a hacer que la varilla crezca, se afecte por la corrosión, desprende el concreto, y en el caso de la varilla galvanizada esto no sucede, ¿no? Ahora, si lo que te interesa son los precios, viene también en los estudios que hizo el doctor Goodwin, los puedo compartir, esos vienen en esta presentación también, sin ningún problema. Muchas gracias, don Franklin, por su pregunta.
para alguna otra persona por la plataforma Zoom que tenga alguna consulta, que levanten la mano, porque aquí los estamos viendo y les pasamos le pasamos la palabra. No sé si aquí en el auditorio hay alguien más con alguna otra pregunta. ¿Nadie más? Ánimo, 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 sin pena. ¿Sí? Todos somos amigos. Yo sí tengo. A eso. Excelente. Adelante, eso. Sí, es que se habla sobre el proceso de infusión caliente, de galvanizado. O que les pero escriban. tengo entendido que hay otros procesos. ¿Es esto? Sí, te escucho, solo me acerco porque estoy medio sordo. Sí. Este procedimiento de galvanizado por inmersión en caliente, en comparación, por ejemplo, con un galvanizado continuo que están haciendo varilla galvanizada en continuo en Estados Unidos, una de las principales diferencias es el espesor, tiene un espesor más mayor, y recordemos que el tiempo de vida va directamente relacionado al espesor. Entonces, el espesor del galvanizado por lote o galvanizado general o por inmersión en caliente, como le llamamos el HIC, va a tener un tiempo de vida mayor. Ahora, hay diferencias sustanciales con otros recubrimientos. A grandes rasgos te lo platico. El galvanizado por inmersión en caliente, por el tiempo de inmersión, por la temperatura que se maneja, permite, lo que decía hace un momento, un buen anclaje y la definición de capa, ¿no? ¿Por qué? Porque el hierro va migrando hacia la capa de zinc o en la matriz de zinc y hay un buen anclaje, ¿no? El galvanizado continuo, como es un proceso continuo, el tiempo de inmersión es menor, por lo tanto los espesores van a ser más bajos. Ahora, existe también la electrodeposición, también es otro proceso en el que se emplea zinc, níquel, otros metales, pero ahí se emplea principalmente para elementos que tengan un diseño muy detallado, que si tú lo metes a galvanizar por inmersión en caliente, se va a perder ese detallado y va a perder funcionalidad, ¿no? También en ese es importante mencionar que es una tratamiento o un recubrimiento meramente superficial. Sí hay una protección catódica, pero no tiene el anclaje ni las propiedades que tiene este, o el galvanizado continuo también. Entonces tiene más espesor, mayor tiempo de vida. De nada. Tenemos otra pregunta por la plataforma. Esta es, nos la dan por el chat. El señor Rigoberto nos pregunta, quisiera saber si solo se pueden tratar piezas antes de su uso, es decir, si no existen tratamientos para reparar o mejorar áreas que ya están afectadas en una determinada estructura. Esa es la primera pregunta. En estructuras que no están galvanizadas. Aparentemente sí, en estructuras que no están galvanizadas. Lo recomendable es que una vez que se observa que el 5% de la superficie total del acero está afectada por la corrosión, es momento de darle mantenimiento. Ahora, si tenemos, hay soluciones, por supuesto que hay soluciones. Nos dicen, oye, es que ya está instalada, ya cómo la galvanizo. Bueno, si no la puedes desarmar, pues como un leguito se puede galvanizar. Lo que podemos hacer es aplicar otro tipo de recubrimiento, que es, por ejemplo, el metalizado, ¿no? Muchas veces también se hacen en estructuras que ya están instaladas o estructuras muy grandes que no caben en el crisol. Se va con el equipo y se metaliza. ¿Qué es el metalizado? La proyección térmica de zinc a alta temperatura sobre la superficie para protegerla de la corrosión, o bien poner ánodos de sacrificio también, ánodos de zinc, ánodos de aluminio conectados a la estructura para evitar que se siga consumiendo el acero o el hierro. Y la segunda pregunta es si existe alguna circunstancia donde no se recomiende por alguna razón el galvanizado o si se recomienda en la totalidad de los casos. Se recomienda en la totalidad, sí, pero hay que tener precaución con los aceros de alta resistencia, que son los que tienen resistencias mayores a 1000 megapascales. ¿Por qué? Vamos a suponer que en un acero normal, que es perfectamente galvanizable, los átomos de hierro son de un tamaño uniforme, ¿no? Imaginemos un bote con varias canicas del mismo tamaño. Entonces, si nosotros metemos una canica chiquita, que es el hidrógeno, es lo que mencionaba de fragilización por hidrógeno, nosotros lo metemos, va a encontrar su camino, se va a quedar ahí, a lo mejor atrapado en medio, y cuando nosotros aplicamos el calor o lo sometemos al galvanizado,
va a encontrar su salida fácil, ¿no? Porque hay espacio suficiente para salir. Aparte que el hidrógeno es un gas súper volátil, entonces va a salir, ¿no? Pero en estos aceros de alta resistencia tenemos canicas por los elementos aleantes, manganeso, por ejemplo, que tienen diferentes tamaños. Entonces, cuando nosotros metemos el hidrógeno proveniente del decapado o de la misma corrosión galvánica, puede quedar atrapado y va a ser mucho más difícil que encuentre su salida. Ahora, lo que se ha mostrado también en algunos estudios es que no queda en la estructura del acero, sino queda entre el acero y el recubrimiento. Entonces se forma como les comentaba, que es como los tenis de aire, ¿no? Que tienen aire entre nosotros y el piso, digamos, así queda una capita de aire. No afecta al acero, pero podría ser que se desprenda. Entonces hay que tener especial cuidado, no es que no se puedan galvanizar, hay que tener especial cuidado controlando tiempos de decapado, por ejemplo, o no someterlo tanto tiempo al decapado, o llevar a cabo una limpieza abrasiva para permitir el anclaje, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio de pintar la varilla galvanizada o estructuras ya galvanizadas en caliente? El primer beneficio es que aumenta el tiempo de vida de ambos sistemas por separado, ¿no? O sea, va a durar más que el galvanizado y va a durar más, naturalmente, más que la pintura. Ese es el primer beneficio, prolongar la vida útil. Y ya a quienes les gusta el color, ¿no? O a lo mejor no es que les guste, sino que se especifica, por ejemplo, las torres de transmisión que se tienen que pintar, o en las de telecomunicaciones que se tienen que pintar. Eso sí se hace en muchos países de Latinoamérica, bueno, que tiene que ir rojo, que tiene que ir blanco, ¿sí? El galvanizado también se puede pintar y es otro de los beneficios. Queremos un beneficio estético también es posible. Pero para mí el principal es que aumenta la vida útil mucho más que ambos sistemas por separado, claro. ¿Qué tanta resistencia a la abrasión tiene esta metodología de inmersión por caliente, el galvanizado? ¿Qué tanta resistencia que, perdón? A la abrasión tiene, A la digamos. abrasión. Ajá. Ah, ¿cuál? ¿El galvanizado por sí solo? No, el de inmersión por caliente. Ah, sí. Bueno, como vimos en la diapositiva de las... Vamos a poner. Está la tablita donde nos dice la dureza y cada una de las capas, obviamente entre más nos acercamos al acero, tendrá una dureza mayor, ¿no? Entonces es resistente a la abrasión, absolutamente. Se utiliza, por ejemplo, en tuberías de petróleo o en tuberías de compuestos químicos. Ojo también, hay que mencionar que el galvanizado no se recomienda por encima de 60 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la polaridad del zinc se invierte y ahora el ánodo va a ser el acero. Entonces, eso no es recomendable, ¿no? Y sí hay que saberlo eso, porque después, ¿qué tal que se especifica en una tubería de agua caliente y falla y ya me falló? No tenías que decir como galvanizador, preguntar qué uso iba a tener para... ahí está. ¿No? Están las durezas. Aquí están. Los porcentajes, cuáles son las características, ¿no? Aquí está. La dureza que tiene, la resistencia que tiene, ¿no? 159 el acero base va aumentando de 150 a 144, 179, aún así, mayor que la del acero, y la capa ETA obviamente es puro zinc, es más dúctil, pero muchísimo más resistente a la abrasión que cualquier otro sistema de pinturas epóxico, de látex, lo que sea. De nada, con gusto. Y yo sí le tengo una pregunta. En la presentación usted informó de que pareciera que Costa Rica se está utilizando, inclusive hasta me dio la impresión de que más en México el galvanizado, o no sé si lo entendí bien, pero quería saber qué es lo que usted ha observado durante este corto tiempo que ha estado en Costa Rica, que le ha llamado la atención, que estamos haciendo en ese tema. En cuanto a volumen, no creo, pero en cuanto a aplicaciones, sí.
Por ejemplo, ha sido una de las campañas más importantes de ISA en Latinoamérica, es la de los postes de subtransmisión y distribución. En Latinoamérica no he visto aún, no he visto, y aquí vi ahora que fui a Manuel Antonio, ahí la línea de ida y regreso, no recuerdo bien el lugar, pero hubo un punto en el que yo empecé a ver postes galvanizados, e incluso dentro del parque tenían los postes galvanizados y con un sistema dúplex abajo. Eso no es común verlo tampoco. Entonces, eso ya se haya hecho aquí o no, y es un gran paso. El que la persona que lo especificó haya dicho, eso es la mejor opción contra concreto, es obvio ahí en ambientes tan húmedos, ¿no? Y contra madera que se expande y se contrae y tiene un tratamiento que no es perfectamente amigable al medio ambiente, y más que Costa Rica cuida muchísimo la naturaleza. Se me hizo súper interesante. Que siempre aunque salga por las tortillas allá o vaya al supermercado, siempre me estoy fijando si todo está galvanizado o no. Y acá vi esas aplicaciones. Y también me llamó mucho la atención que en alguna de las paradas que hizo el autobús estaba sistema dúplex. O sea, tenía la estructura era, y alcancé a ver que era galvanizada porque la pintura ya se había desprendido y vi que estaba galvanizada y dije, wow, bravo. Entonces, falta mucho por hacer, honestamente, muchísimo. Para mí, lo principal es impulsar la ciencia para probar que esto funciona en cada uno de nuestros países, ¿no? Porque una de las cosas que requiere, por ejemplo, el gobierno mexicano para hacer normas, llevamos ejemplos, sí, muy bueno, pero pruébame que funciona aquí. Si no, entonces eso es lo que queremos hacer, pero la infraestructura ya para hacer estudios de corrosividad, por ejemplo, en varillas, está súper precario, está precario. Entonces, bravo, porque los estudios que hicieron de los puentes es excepcional y es un ejemplo para que los demás lo tomen, ¿no? Y como está público, ahora hay que ponérselo ahí a todos los países de Latinoamérica para retarlos en el buen sentido y decir, mira, esto ya se está haciendo. Y te están diciendo que hay que tomar medidas, que hay que controlar, que hay que reconstruir, ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo la atención también. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Más preguntas? ¿No? Tal vez no dirigida a usted, Emanuel, porque usted no está en Costa Rica, pero tal vez a los compañeros del grupo H7 que están aquí. Sabemos que el acero, lo que buscamos es protegerlo, y hay diferentes formas de hacerlo. Está el sistema de pintura y eso es lo que busca el ANAME, divulgar información sobre otros sistemas, como es el sistema de galvanizado por inmersión en caliente. Quería saber en Costa Rica cuál ha sido la experiencia, qué se está haciendo hoy en día en el tema de protección de estructuras en galvanizado, en dónde se está dando digamos, el uso de ese tipo de protección hoy en día. Sí, principalmente nuestros clientes o los clientes que nosotros vemos que están utilizando muchísimo el acero galvanizado es en el área de transmisión eléctrica, en energía y en telecomunicaciones, tanto para las torres monopolo, que son galvanizadas. Esas torres son muy grandes, puede ser que nosotros no las galvanicemos en H7, pero sí se está utilizando efectivamente estructura galvanizada. Torres para subestación, herrajes para alta y media tensión, que eso sí los fabricamos y les damos tratamiento, pero hay muchas áreas que pues sí nos gustaría o pensamos que todavía el país está en deuda, como la parte de puentes y carreteras. Por ejemplo, tenemos un puente en Atillo que que está totalmente corroído. Si acaso es un puente peatonal, si acaso lleva como 8 años de haber sido instalado y está totalmente corroído.
y pues no se utiliza las especificaciones que tal vez vienen en los manuales, en el manual CR 2010 o la nueva actualización que es el manual CR 2020. Siendo, digamos, objetivos, tratando de ser objetivos, porque uno es un enamorado del galvanizado, pero por ejemplo, si en muchas ocasiones tal vez las instituciones como el CONAVI o el MOP utilizaran adecuadamente el manual, hablemos de la pintura, dando el uso correcto a la pintura, tal vez no pasarían esas cosas. Nosotros, por ejemplo, en galvanizado creemos que es más económico galvanizar que, por ejemplo, utilizar pues pinturas costosas y mano de obra costosa, pero eso es nuestro criterio. Todavía, insisto, faltan muchas cosas más para poder utilizarlo en la agricultura, se está haciendo esfuerzos para promocionarlo más, actualmente se está utilizando mucho en las piñeras y, en fin, hay muchos sectores que pueden verse beneficiados por el galvanizado en caliente, ahora que tienen un plan para hacer una ampliación de la vía férrea del país y también se puede utilizar en las paradas, en los andenes, material galvanizado en caliente. Falta mucho, pero principalmente se está utilizando en cooperativas como Copelesca, Copeguanacaste y el ICI Fuerza y Luz, que son los principales consumidores del acero galvanizado. No sé si Víctor quería ampliar algo más. Perfecto, bueno, muchas gracias. Eso era lo que queríamos presentar. Una alternativa más serán los ingenieros los que tomarán la decisión, los tomadores de decisiones, que si utilizar un sistema de pintura, un sistema de galvanizado o utilizar también acero inoxidable, que eso que sea mejor para el proyecto en que se está trabajando. Pero hay una alternativa más a la cual podrían considerar. Entonces, si no hay más preguntas, creo que hoy llegamos a... Nada más me Sí. gustaría, con respecto a la pregunta de Frank, aquí está la tabla que le mencionaba, con el descarapelamiento de la superficie. A grandes rasgos vemos en las primeras dos filas 42 para el primer resane, 42 años para la barra con recubrimiento epóxico, 90 para la galvanizada, para el 6% 50 y más de 100 para la galvanizada, y para el 12% del cracking de la superficie 71, 71 años para reemplazar totalmente la cubierta, más de 100 para el galvanizado y más de 100 también para la varilla inoxidable. Ahora, los costos de vida ya los había mencionado, entonces ahí están 3 sistemas para que pueda ver y comparar. Y gracias otra vez, gracias a ustedes. Muchas gracias, Emanuel. Fue un placer tenerlo por acá. Muchas gracias.